Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, el Señor nos reúne en su casa en este 16º domingo del tiempo durante el año para celebrar la Eucaristía, en la cual reconocemos a Jesús como nuestro Maestro, Pastor y amigo. Él toma la iniciativa. Nos llama y nos invita a permanecer a su lado, escuchándolo con el corazón. De él aprendemos a conjugar la oración y el servicio, confiando siempre en su presencia entre nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra Eucaristía en este domingo 20 de julio. Hoy iniciamos la semana 16ª semana del tiempo ordinario con este domingo. También vamos a rezar por todos nuestros obispos, especialmente porque hoy es aniversario también de la fundación de la Conferencia Episcopal Paraguaya en el Paraguay. Vamos a pedir por todos nuestros obispos, tantos otros que ya han pasado, que han dejado ese granito de arena, sobre todo recordando. Yo por lo menos recuerdo a mi primer obispo en Concepción, que era el Monseñor Marisevich. Entonces pedir también por todos los otros obispos,
por toda la conferencia, el equipo, para que puedan trabajar siempre a favor del pueblo, de la gente, de nuestra nación. Al iniciar nuestra misa en este domingo, 20 de julio, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado
Oración. Míranos, Señor, con amor, y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, irá a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos les preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir con ustedes y completo en mi carne lo que hacía falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar su plenitud entre ustedes a la palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les he revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha elegido la parte más importante y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Marta, 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 te inquietas con tantas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, una sola cosa es la más importante. Esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Y entonces, queridos amigos, aquí tenemos una dicotomía. Parece, pero sin embargo no es así. En realidad, como termina el Evangelio, y esta traducción me gusta mucho más, ¿verdad? María ha elegido la parte más importante. Parte más importante. Algunas veces decimos la parte mejor, dice alguna de las traducciones, pero si anda se gusta guasuipe, la parte mejor, porque entonces nosotros pensamos, esta es la mejor parte y yo entonces voy a hacer eso porque es la mejor parte y me gusta más. No, sino que la parte más importante, queridos amigos, quiere decir que nuestro accionar, Marta, Marta, tú te afanas en hacer las cosas, pero para hacer las cosas, calcula, es decir, pensar desde Dios, pensar desde la palabra de Dios. ¿Por qué a ustedes les parece que nuestro canal, nuestra fundación, nuestro movimiento, ¿verdad?, es Ñande Yarañe? Porque esta no es la mejor parte, sino que es la parte esencial y fundamental. Es lo primordial, queridos hermanos, para que podamos mover. Se mandó a una vez cuando estaba justamente en Roma, en una de las clases, un profesor muy exigente, un jesuita, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Hace mitad sur, oye, por una moina, bebé, estaba estudiando, estaba comenzando, ¿verdad? Con entusiasmo también, ¿verdad? Con entusiasmo, con el deseo. Era el primer día de clase, entramos en una clase así, el profesor entra, mira, y estaban todo amontonado así, las sillas, etcétera, en una parte. Entramos, estábamos más o menos 5 o 6 estudiantes, y después él dice, el profesor, ¿verdad?, ahí parado, nosotros estábamos ahí en el fondo del Quini Guasuro, mañanos en Dujina, vamos a ordenar este lugar, ¿verdad? Porque estaban todas así, las sillas y los bancos. Así, ni página la vamos a ordenar este lugar, se ya a poma hoy ya ramo hoy pum pum pum. ¿Qué está haciendo? Allí ya hoy. Bueno, pero ¿por qué? Y después me dijo, vos todavía ni pensaste lo que vas a hacer. De ya ereñe pues no te mamba. El areña pota, ni hora pensar. Ciertamente que es un jesuita, ¿verdad? Este sacerdote, nuestro profesor. Y entonces, calcula. A ver, tenemos aquí nuestra clase, entonces vamos a pensar un poco. Organización. Eso se me quedó, ¿verdad? Se me quedó tanto. ¿Cuántos años yo tenía? Y bueno, tenía 30 años, ¿verdad? Ya pasaron más de 29 años, pero en fin. Entonces esto, queridos hermanos, nos hace pensar también a nosotros lo importante que es esto del Evangelio. María eligió lo esencial. Peyaku embogvea lleva peña embogve ñandeco ya mañana. Marta ciertamente que está preocupada simplemente en el aspecto social, en el aspecto de hacer las cosas. Y queridos hermanos, muchas veces también nosotros. Yo sé que la caridad es esencial y fundamental y es una de las cosas que la Iglesia siempre ha insistido. San Pablo insiste, 1 Corintios capítulo 13,
la fe, la esperanza, unidos a Zapata, pero lo que va a perdurar es la caridad. Pero queridos hermanos, para poder hacer la caridad, ya puede calcular, porque nosotros muchas veces estamos, ¿saben qué?, apagando el fuego de gente corrupta, de gente que verdaderamente están empobreciendo. Eso es como que estamos llenando vamos a decirle, un recipiente, pero que sabemos que en la base está perdiendo agua. Y entonces tal vez pierde un poquitito menos el agua y nosotros estamos trayendo y estamos queriendo llenar allá por la caridad, calcular, mañana, porque mientras muchos quieren hacer el bien, muchos quieren hacer la caridad, y yo sé que hay muchas personas, ¿verdad? Y sé que por muchas partes hay gente que está haciendo mucha caridad. Pero queridos hermanos, primero tenemos que comenzar por una caridad, ¿saben cuál es? Justamente de lo que nos está enseñando hoy el Evangelio, lo de María, ponernos a los pies del Señor, yaguapuña, ñe tranquilizaña, gendú, imagina la problema. Mira que hay mucha corrupción, mira que por aquí están perdiendo agua, mira que primero tenemos que arreglar esto. Y luego tú te afanas, Marta, en hacer y pensar que porque le diste un pedazo de pan a esto. Claro que tenemos que muchas veces hacer de esta manera. O también sabemos que hay muchos pobres que no tienen remedio, entonces tenemos que ayudar aquí, tenemos que comprarle remedio, tenemos que hacerlo, pero no vamos a solucionar. E incluso le estamos haciendo mal. Yo a una persona, imagínense, a una persona del hospital que estaba encargado de la farmacia, ¿verdad? De entregar los remedios a los enfermos, en un momento dice, ¿saben qué? Ustedes necesitan este remedio, vayan a tal fundación y pidan ahí. Imagínense, hasta estamos haciendo agua entonces. Vayan ahí, pídanle, o vayan a tal parte. No, queridos hermanos. Yaguapuna ella calcula, ñambotupe cuara o imagina, ¿verdad?, en ese recipiente, y después comencemos a trabajar. No nos afanemos simplemente por hacer las cosas. Ya ocurre porque justamente añe por un tema, añe por un tema allá por las cosas. No, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Como María, elegir la parte esencial y fundamental. Eso es también para arreglar nuestros gobiernos. Aquí hacen su campaña política, nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer aquello. Reñe ereí, porque vende ya pues bebé, porque reñe en Barey. Yaguapuya calculada, vamos a presentar aquí un proyecto de gobierno y después por fecha, por hora, por lugar, quién va a hacer, cuánto va a costar, de dónde vamos a tener los recursos. Y después entonces vamos a mostrar. Y el último día de tu gobierno quiero que vengas y lo que dijiste al comienzo, quiero que la patria, que Dios y la patria me demanden. Porque cero demandata la de Juno, añe presentada anda de Shaina la de ella pues abuela era, ¿entendiste? Así que querido hermano, ojalá que todos abramos los ojos y tengamos esta actitud de María. Escuchar primero, sentarnos como discípulos a los pies del Señor, escuchar y decir, esta es la realidad, mirar el contexto histórico y después solucionar lo que se tiene que solucionar y después entonces, dale, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra Madre, la Santa Iglesia, para que ofrezca hospitalidad, consuelo y esperanza a los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Conferencia Episcopal Paraguaya, que celebra hoy 69 años de su creación, para que el Señor la siga acompañando con la fortaleza y sabiduría necesarias para llevar adelante la misión de la Iglesia en el Paraguay. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los migrantes, refugiados y desplazados, para que encuentren acogida y apoyo y que el jubileo inspire en todos el compromiso de construir un mundo más fraterno y solidario. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel,
para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria da. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria da. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.